Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Marlene Guzmán Romero. Soy estudiante de la licenciatura en Trabajo Social en la Universidad IEXPO. El siguiente video educativo es acerca de la materia de Procuración y Administración de Justicia. Este video contempla dos temas. El primero es la protección de los derechos humanos y el segundo, la administración de justicia en México. Primero haremos un pequeño hincapié en qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son todos los derechos básicos que tenemos por existir. Simplemente por ser seres humanos, seres vivientes, son necesarios para proteger y preservar la vida humana de cada uno para garantizar que las personas puedan vivir una vida digna y una vida en armonía. Los derechos están establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1 al artículo 29. No quiere decir que estos son los únicos, pero sí que desde 2011, con los tratados internacionales, tanto nacionales como internacionales, de los derechos humanos, se han sido más válidos y garantizados. Dentro de esta rama existen otros tipos de derechos y destaca el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal, derecho financiero y los derechos internacionales públicos. ¿Quién defiende y protege los derechos humanos en México? Bueno, le corresponde al Estado mexicano. Es el principal responsable de garantizar que se cumplan. En esto hay dos tipos de mecanismos. El mecanismo jurisdiccional. Este es uno de los mecanismos más antiguos que existen en nuestro país, ya que desde el siglo XIX, donde se le reconoce, es una figura fundamental. El juicio de amparo es quizás el cual es el catalogado y contenido dentro del mecanismo jurisdiccional de protección a los derechos más importantes. El mecanismo no jurisdiccional. Este mecanismo viene a complementar el sistema jurisdiccional que surgió apenas hace 30 años. Los organismos no jurisdiccionales llevan a cabo, adicional a su labor de protección, eso es de ley, otro tipo de actividades como la divulgación y difusión de la enseñanza y promoción de los derechos humanos, tratando de generar una cultura de conocimiento en las personas respecto de los derechos que las mismas poseen y que así pueden defenderlas y evitar que sufran violaciones en ellas a causa de su desconocimiento. Los mecanismos jurisdiccionales. Existen tres medios de defensa vías jurisdiccionales. Protección directa, protección indirecta. La protección directa, que viene por un juicio de amparo, que está en el artículo 103 y el artículo 108. Es un medio de protección directa de acción y actos comisionados de la autoridad. Esto es para el que los viola. Conocen y resuelven los tribunales federales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los colegiados y los juzgados de distritos. Ellos son los encargados, ellas son las instituciones encargadas de defender nuestros derechos humanos, esto por la vía directa. Por la vía indirecta, las acciones son inconstitucionalidad y la controversia constitucional. Esas son las dos acciones que siguen por la manera indirecta. Los organismos no jurisdiccionales llevan a cabo, adicional a su labor, lo que acabamos de nombrar ahorita, la de divulgación e información y hacer una cultura acerca de los derechos humanos para que todos los ciudadanos lo conozcan. El mecanismo no jurisdiccional. En 1990, por decreto presidencial, se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y luego, en 1992, se adicionó el apartado B, artículo 102, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, elevando a la CNDH al rango constitucional como un organismo descentralizado. Ahí fue muy importante porque ya se constituyó como un organismo. Los organismos no jurisdiccionales llevan a cabo, adicional a su labor, lo que decíamos hace rato, el de divulgar, el de difundir y el de promocionar los derechos humanos en cada entidad del territorio. Este mecanismo viene a complementar y de ahí se creó la figura ombudsman, que tiene el mismo propósito de protección de los derechos humanos y que de ahí surgió también, ahora sí que el más fuerte la protección acerca de los derechos humanos. Este sistema de no jurisdiccional se divide en dos grandes vías. La uno es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ya conocemos como la CNDH,
y las 32 comisiones estatales de los derechos humanos. Esto quiere decir en los 32 estados de la República Mexicana es donde están constituidos todos los derechos también. La Administración de Justicia en México. Este es nuestro segundo tema del video y aquí vamos a hablar acerca de la Administración de la Justicia en México. En efecto, fueron los reyes católicos los últimos monarcas que administraron la justicia personalmente, función que había ocupado un lugar primordial entre las actividades de los distintos monarcas desde los tiempos altomedievales. Esto fue en los tiempos antiguos donde, pues, como dice aquí, los católicos, los reyes, ahora sí que ellos eran los que a su vez ponían las leyes, ellos enjuiciaban y se hacía a base de pues, algo muy antiguo, ¿no? Ya por ahí del siglo XIX, lo que decíamos, que ya empezaron a regularse las leyes y con ellos a dividir bien el papel de que le correspondía a cada institución. La Constitución Federal del 4 de octubre de 1824 dispuso que el Poder Judicial de la Federación se depositaba en la Corte Suprema de Justicia, en los tribunales de circuito y en los juzgados de distrito. Esto a base del artículo 123. La ley del 20 de mayo de 1825 determinó que los tribunales de circuito serían colegiados, pues se integrarían por un juez, letrado y 2 asociados. Sin embargo, la ley del 30 de enero de 1857 estableció que dichos tribunales de circuito serían unitarios. Aquí hubo mucho cambio, si lo podemos ver a base de la historia de nuestro México, pues después de la salida de los españoles, después de la revolución, después de, ahora sí que una base de muchos cambios en nuestro país, es como se ha ido acomodando y es como se ha ido ahora sí que centrando cada institución en lo que va y a qué se dedica, ¿no? Que todavía hay confusiones, pero ahí vamos. De ahí, pues antes que nada, remarcar que la administración de la justicia existe para resolver los conflictos en los que no se han puesto de acuerdo los ciudadanos, manteniendo un conflicto con otros ciudadanos, o bien con empresas, entidades, o bien con el propio Estado y su administración, sí, porque aquí los derechos humanos no importa a qué rubro sea, todos tenemos que respetarlos y en base a ello, por eso existen instituciones que se dedican a protegerlos. Ahora, la integración y competencia de los organismos de los poderes judiciales. Aquí los vamos a nombrar a los tres y empezamos los tres. Es Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo está conformado por los servidores públicos. El Poder Federal es el Presidente de la República, el estatal los gobernadores y el Poder Ejecutivo Municipal, que es por presidentes municipales y alcaldes de cada ciudadanía. Sus funciones principales son llevar a la práctica las leyes administrativas de los recursos y estableciendo las leyes. El Poder Legislativo es a base de los servidores públicos. También cada uno tiene lo suyo. El Poder Federal es el Congreso de la Unión, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. El estatal, el Congreso estatal, que es el que lo lleva. El municipal son los cabildos municipales. La Cámara de Diputados se representa de diputados, se conforma de representantes de la nación electos en su totalidad cada 3 años por los ciudadanos mexicanos. La Cámara de Senadores está integrada por 128 miembros elegidos cada 6 años y sus funciones principales es redactar y modificar leyes aprobadas al presupuesto y supervisar el Poder Ejecutivo. El Poder Judicial está integrado igual por servidores públicos. El federal es la Suprema Corte de Justicia, el estatal es el Tribunal Superior de Justicia, que son los magistrados, el municipal son los jueces de distrito y ministerios públicos. Sus funciones principales son interpretar lo que dicen las leyes, aplicar las sanciones que la ley defina cuando no se cumplan. Como podemos ver, aquí podemos darnos cuenta de que cada tipo de organismo tiene su base sólida de lo que va a hacer cuando se trata de defender los derechos humanos o cuando se trata de hacer juicio hacia las personas que están violando esos derechos humanos. Y ahí está la integración de los 3 poderes de gobiernos que pues, nos rigen aquí en nuestro país y es importante saberlo, al igual que saber nuestros derechos humanos, porque si no sabemos nuestros derechos humanos, no sabemos cuándo son violentados y es porque es muy importante la CNDH, que es ahora sí que la competente para este tipo de asuntos. Muchísimas gracias.